Bienvenidos amigos de Radio UACM a un programa más de charlas en cuarentena. Yo soy Eduardo Sánchez y el día de hoy, bueno, pues tenemos sin duda un programa muy interesante, un tema que, bueno, pues, está en boga de todos y que es sobre todo de interés para pues todo el país y toda la humanidad en ese sentido, y no exagero. Antes que nada, quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas, que, bueno, pues sin duda son integrantes de nuestra casa de estudios. Pues, en primera instancia, quiero dar la bienvenida a la profesora Alejandra Rivera Quintero. Ella es académica del Centro de Estudios sobre la Ciudad y, bueno, pues también imparte las materias de bioética y psicología social en la licenciatura de promoción de la salud en el plantel San Lorenzo Tezonco de nuestra casa de estudios. Alejandra, gracias por aceptarnos la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, Lalo. Isaías, muchas gracias por la invitación. Ya nos volvemos a ver después de un año. Justo estábamos haciendo las cuentas de que ya hemos hablado de estos temas y llevamos un año hablándolos y seguramente vamos a seguir conversando, pero les agradecemos mucho la invitación y le damos un saludo a toda su audiencia. Muchas gracias. También está con nosotros, pues, la doctora en biología, María Elena Durán Lizárraga. Ella es profesora investigadora en la Academia de Protección Civil y Gestión de Riesgos en la UACM, y pues ella imparte también las materias Cuerpo Humano 1 y 2 y Morfofisiología 1 y 2 en el Colegio de Ciencias y Humanidades en el plantel San Lorenzo Tezonco. Profesora, ¿cómo está? Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Eduardo e Isaías. Pues yo estoy muy contenta de poder venir a platicar algo de las cosas que enseñamos en las distintas licenciaturas de nuestro colegio. Yo también participo en algunas materias de protección civil y gestión de riesgos como peligros asociados a fenómenos naturales y antropogénicos. Y en esta materia vemos un tema sobre epidemias, no solo epidemias en humanos, sino otro tipo de epidemias en otros seres vivos que nos pueden afectar. Entonces, pues esperamos que podamos contribuir a fomentar el interés de las personas en platicar de estos temas. Muchas gracias por su invitación. A usted, profesora. Y bueno, me acompaña en esta ocasión mi compañero Isaías González, integrante de Radio UACM. ¿Cómo estás, Isaías? ¿Qué tal, querido Lalo? Y también, pues, me da muchísimo gusto saludar a la profesora Alejandra, a la profesora Marilena, quienes son miembros activos de nuestra comunidad. Y pues, la verdad que yo estimo mucho porque las conozco desde hace mucho tiempo, pero en esta etapa de aislamiento, pues me da mucho gusto poder verlas a través de esta señal y agradecido con ellas porque nos van a ayudar a develar este misterioso mundo de las vacunas. Así es, Isaías. Y bueno, me gustaría que nos presentaras el tema, sobre todo del cual vamos a hablar. Bueno, ya adelantaste un poco para poder iniciar esta charla con las profesoras, por favor. Pues el tema que nos trae a colación es un tema que preocupa al mundo entero, pero se plantea desde la biología, la bioética y la biopolítica de las vacunas. Para entender esto, tenemos que empezar por tratar de entender cuál es el efecto biológico de las vacunas, es decir, cómo es que estos elementos del sistema inmune, cómo es que las vacunas inciden en el sistema inmune, ya que estos agentes patógenos son pequeños microorganismos que están inoculados en nuestro cuerpo y nos ayudan gracias a la interacción que tienen con el resto de nuestro sistema. Pero para ello quisiera cederle la palabra a quien quisiera tomarlo de nuestros invitados, que nos ayuden a entender cómo cómo son estos mitos y realidades de la vacuna. Adelante, por favor. Bueno, creo que una de las cosas que es muy importante reconocer siempre es que vivimos en un mundo donde hay una gran cantidad de agentes patógenos y otros que no son patógenos, pero hay muchísimos microorganismos, no los vemos y muchos conviven con nosotros siempre y son parte fundamental de nuestra vida.
Entonces, muchas veces cuando pensamos en microorganismos, enseguida sacamos nuestro Lysol para deshacernos de todos ellos y en realidad muchos de ellos contribuyen de una manera significativa a nuestro bienestar. Ahorita no vamos a platicar mucho de eso, sino más bien de qué pasa cuando en el cuerpo logran pasar los organismos que sí son patógenos y que entonces producen una respuesta inmune. La otra cosa que es importante señalar aquí es que cuando nosotros pensamos en el sistema inmune, usualmente pensamos en él cuando nos enfermamos, ¿no? Cuando empezamos a tener dolor de cabeza, escurrimiento nasal, nuestros ojos están llorosos o presentamos fiebre o empezamos con náusea, vómito o algún otro malestar, decimos, estamos, el sistema inmune e incluso habrán mitos al respecto de vamos a estimular nuestro sistema inmune y pues eso, en realidad nuestro sistema inmune está estimulado cuando llegan los microorganismos. Pero es importante que comentemos que esta respuesta usualmente no la vemos. Nosotros podemos pasar muchos días sin sentirnos mal, sin estar enfermos y eso quiere decir que nuestro sistema inmune está trabajando, digamos, muy bien y está controlando cualquier organismo, cualquier microorganismo que haya pasado al interior de nuestro cuerpo, ¿sale? La otra cosa que es importante también señalar es que usualmente cuando pensamos en el sistema inmune, enseguida pensamos en los glóbulos blancos que están en la sangre, ¿no? Pero nuestro sistema inmune es mucho más que eso. De hecho, es un sistema complejo porque integra muchas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la piel. La piel y nuestros epitelios son parte fundamental. Finalmente sabemos que si nos cortamos, se pierde la continuidad de la piel y entonces por ahí puede entrar algún microorganismo y entonces lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las manos con agua y jabón, lavar la herida muy bien y pues ponerle algún antiséptico para que ya no hayan bacterias o algún otro microorganismo que pueda crecer ahí, ¿no? Entonces digamos que estas son como un par de cosas que me parece que son importantes señalar, ¿no? Por otro lado, en el cuerpo tenemos una gran cantidad de mucosas. Nada más pensemos, por ejemplo, en nuestra boca, en todo el tracto gastrointestinal, en los pulmones, en el sistema genitourinario. Todas esas partes están cubiertas por mucosa, ¿no? Y todas esas partes son muy importantes porque tenemos una gran cantidad de estos glóbulos blancos por ahí. No solamente, esto quiere decir que los glóbulos blancos no solo están en la sangre, sino están distribuidos a lo largo y ancho y por todo el espacio del cuerpo, pues, ¿no? Entonces, esa parte me parece que también son cosas que vamos dejando. Por otro lado, también seguramente hemos escuchado o han escuchado hablar del sistema linfático, ¿no? El sistema linfático y los ganglios linfáticos. El sistema linfático cumple muchas funciones que tienen que ver con, por ejemplo, la absorción de grasas. Entonces hay muchos ganglios hay ganglios linfáticos asociados al intestino, por ejemplo, que permiten que absorbamos bien cuando nos comemos una pizza y eso, que absorbamos todas esas grasas de distintos tipos que hay, ¿no? Por otro lado, también participa de una manera importante con el sistema circulatorio. Y aquí es donde lo unimos con el asunto de la sangre, ¿no? En el sistema linfático hay una gran cantidad de, digamos, de glóbulos blancos, pero además les sirven como vías de transporte a ellos mismos. Y los ganglios linfáticos, pues son, digamos, como engrosamientos del tejido linfático y ahí son lugares físicos donde hay interacciones entre las células. No sé si hasta aquí vamos Hizo mención sobre bien las o... células, ¿no? En el sistema inmune, ¿no? ¿Nos puede ¿Perdón? hablar un poquito más de ello, por favor? Las células del sistema inmunológico usualmente pensamos los glóbulos blancos y es lo primero que aprendemos en primaria, secundaria, ¿no? Pensamos, la sangre está compuesta por los glóbulos rojos, que les llamamos también eritrocitos y son importantes porque acarrean el oxígeno. Los glóbulos blancos o leucocitos, que es
digamos, el término que más vamos a estar utilizando para esta charla es leucocito, son los que tienen respuesta inmune. Y pues otras partes de la sangre que eran células y que ya son, digamos, partes de células son las plaquetas, que también son importantes porque es lo que nos permite que haya una coagulación, que se formen los coágulos. Entonces, claro, todo esto tiene funciones cuando pensamos en la respuesta inmune. Otra vez, si regresamos a mi primer ejemplo, que es un corte en la piel, pues una parte importante es, primero, pues, por supuesto, detener la hemorragia, ¿no? Porque pues nadie quiere morir desangrado por un corte en un dedo o algo por el estilo. Por otro lado, están todos los glóbulos blancos que llegan, y platicaremos un poquito más adelante de cómo es este proceso, a destruir cualquier microorganismo que entre, ¿no? Cualquier cosa que sea ajena al cuerpo, digamos. Y por otro lado, las plaquetas que se encargan de evitar, de hacer ese coágulo que permite empezar el proceso de cicatrización, ¿no? Entonces, pero los glóbulos blancos todavía los podemos dividir en muchísimos grupos, ¿no? Cuando las personas nos hacemos un análisis de sangre que se llama biometría hemática, que seguramente muchos de los escuchas que son de la universidad, de ahí en el plantel San Lorenzo, seguramente habrán participado en las jornadas de salud que se organizan en el laboratorio B405, y ahí les sacamos sangre y les pasamos por una maquinita y entonces les decimos, bueno, usted está así de eritrocitos, así está su hemoglobina, y en específico, ahorita vamos a hablar de los glóbulos blancos y les decimos la cuenta total de leucocitos, pero también les explicamos cuántos monocitos hay, cuántos linfocitos, cuántos eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Digamos que esos son los 5 grupos de los que más hablamos, ¿no? Para los fines de la charla no vamos a platicar de todos esos. De hecho, esos todavía los podemos dividir en más subgrupos. Y bueno, eso se los iré platicando conforme vayamos avanzando en las funciones, porque si no les voy a hacer todo el listado de las células y luego nos hacemos bolas, ¿no? Pero entonces empecemos, digamos que de los que más vamos a platicar son de los neutrófilos y de los monocitos, porque son los que hacen acciones de fagocitar, ¿sí? Fagocitan, ¿no? También otro tipo que se llama las células dendríticas, que son muy importantes en esta fagocitosis, es otro subtipo, ¿sale? Entonces esos son los 3 tipos más importantes de macrófagos bueno, de fagocitos para poder hablar de este tema, ¿no? Sí, Alejandra, ¿quisieras comentar algo? Sí, justo me parece bien importante que centremos la idea de que entender el cuerpo humano es entender en buena medida por qué las vacunas funcionan, ¿no? Es decir, pareciese que la vacuna llega como una promesa para pues salir adelante de la pandemia, y sin duda es una herramienta útil, pero no es ni una cosa milagro, no es un producto milagro, sin duda. Tiene una base científica de funcionamiento, y esa base científica se puede explicar solamente a condición de entender ciertos elementos de nuestra respuesta, de la propia respuesta del cuerpo para poder defenderse, ¿no? Entonces, toda esta explicación que nos brinda Mari para poder situar, ¿no? Porque hay ciertas células especializadas en reconocer, en fagocitar, es decir, en comerse a los agentes que se introducen en nuestro cuerpo y que pueden hacerles daño. Eso implica que, imagínense así, nuestro cuerpo está librando batallas permanentemente y no nos damos cuenta, no lo sentimos, sucede sin que tengamos conciencia de ello, ¿no? Pero es fundamental que esta parte de nuestro cuerpo funcione y responda así, pues para poder encontrar, pues eso, ¿no? Un equilibrio con la vida y para poder salir adelante en caso de tener una enfermedad, ¿no? Entonces, en este recorrido lo que está haciendo María es justamente explicar como la parte más básica y fundamental de cómo producimos anticuerpos, ¿no? De cómo en nuestro cuerpo existe una función de reconocimiento de agentes externos, y que ello nos permite poder generar mecanismos de defensa si nos volvemos a encontrar con otra vez con una
con un virus, con una bacteria, con un microorganismo que nos pueda hacer daño. Entonces, yo creo que Mari va muy bien en esta explicación y justo con la explicación de los anticuerpos seguramente va a quedar todo más claro. Exacto, es donde quería pasar al siguiente tema para que no los desarrolle la profesora. Adelante, el tema de los anticuerpos, que todos nos estaríamos preguntando, bueno, tenemos anticuerpos, ¿y cómo trabajan? ¿Cómo actúan? Bueno, una cosa muy importante es que las células que producen los anticuerpos son células el tipo de linfocitos que le llamamos linfocitos B. Hay dos tipos de linfocitos, linfocitos B y linfocitos T. Esos son los dos tipos de células de linfocitos. Para que estos funcionen, el proceso no es tan fácil como los linfocitos B ya llegan y encuentran al organismo y eso. Entonces es un proceso complejo porque todos estos procesos han sido seleccionados a lo largo del tiempo, millones de años de evolución, para que podamos reconocer lo propio de lo extraño. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, ¿no? ¿Qué cosa es extraña? Cualquier proteína, o sobre todo proteínas y organismos, microorganismos que entran al cuerpo son extraños, ¿sale? Entonces, eso va a producir una respuesta inmunológica. El papel de los fagocitos que les mencionaba es muy importante porque hay todo un proceso de captura, desintegración del organismo, pero al desintegrarlo también se lo llevan un pedazo de la superficie, va hacia la superficie de la membrana de estos fagocitos. Y entonces empieza una comunicación celular muy importante que permite unirse a estos, y eso ocurre justamente en los ganglios, ¿no? En los ganglios linfáticos, en donde estas células, ahora les voy a llamar presentadoras de antígeno. Antígeno es cualquier cosa que va a producir la generación de un anticuerpo, ¿sale? Los anticuerpos son proteínas y ahorita les platico un poquito más de esas, ¿sale? Porque seguramente tendremos muchas dudas con eso. Entonces, se activan estas células presentadoras de antígeno, se tienen que trasladar de la zona de la infección hasta los ganglios linfáticos y ahí se encuentran con los linfocitos T, que a su vez se van a activar. Vamos a tener la activación y vamos a tener 2 líneas celulares. Después, si nos da tiempo, platicamos de eso, ¿no? Y en principio, los linfocitos T se convierten en lo que le llamamos CD4+, esos van a unirse las células B, ¿sale? Entonces, ya tenemos 3 líneas, se unen, y los linfocitos B lo que van a hacer es empezar a tener una expansión clonal. Eso quiere decir que van a copiarse muchas veces y van a ser exactamente los mismos. De esta expansión clonal, digamos, unos se van a quedar como de reserva, que le llamamos los de memoria, van a quedarse, digamos, sobre todo en la médula ósea, y entonces los otros linfocitos, los linfocitos B se van a transformar en lo que le llamamos células plasmáticas o plasmocitos. Y estos son muy importantes porque son esos los que producen los anticuerpos. La expresión clonal se calcula, hace que de una sola célula aparezcan hasta 10,000, ¿no? Entonces, imaginar la cantidad de células que eso significa, pero no solo los linfocitos B se expanden clonalmente, sino también linfocitos T. Por eso, cuando tenemos un proceso infeccioso, por ejemplo, las amígdalas, que son parte del sistema linfático, se nos inflaman, o tenemos inflamación donde hay muchos ganglios linfáticos, que es en la zona de la cervical, del cuello, en los ganglios axilares, en la zona inguinal, ¿sale? Entonces, por eso aparece esa inflamación, y una de las características de que cuando te dice un médico,
tiene usted una infección, usualmente está asociado a la inflamación y dolor. Pues imagínense cómo bueno, hay otras cosas que producen también la inflamación, ¿no? Entonces, y así es como se llega a los plasmocitos. Todos estos plasmocitos empiezan a producir una gran cantidad de anticuerpos, ¿sale? Los anticuerpos, entonces, como les decía, son proteínas, y son proteínas muy grandes, ¿sí? Son del grupo que les llamamos globinas, ¿sale? Eso quiere decir que como son grandes, tienen en particular 4 cadenas de aminoácidos y están unidas por por la interacción de algunos de sus aminoácidos que tienen azufre, y entonces permite formar unas cosas que les llamamos puentes disulfuro, ¿sale? Que son las interacciones entre estos átomos de azufre. Son proteínas que tienen típicamente una forma en Y, como una Y, ¿sale? Y tienen zonas muy conservadas y otras zonas que son extraordinariamente variables, tan variables que podemos tener un anticuerpo para cada uno de los antígenos, ¿sale? Y podemos tener una gran cantidad de antígenos, ¿sí? O sea, cualquier cosa que entre al cuerpo, ¿sale? Alejandra, Entonces, perdón, perdón. y entonces, bueno, eso permite, entre otras cosas, neutralizar a los agentes patógenos, ¿sale? Seguramente ahora con las pruebas de COVID ustedes estarán pensando, ay, me acuerdo de la inmunoglobulina G, de la inmunoglobulina M, que son de las que están en las pruebas serológicas, ¿no? Tenemos 5 tipos de inmunoglobulina y las agrupamos de acuerdo a las interacciones, a las cadenas de aminoácidos, etcétera. Y entonces tenemos la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la M, la D y la E, ¿sale? Cada una de estas tiene ciertas funciones, ¿no? Ahorita, digamos, para fines de la plática vamos a generalizarlo, ¿no? Porque, pues, si no, les voy a pedir que no solamente nos escuchen, sino que tomen apuntes, por favor. Entonces, como les decía, el sistema que se tiene es tan bueno que le llamamos de llave y cerradura, ¿no? Quiere decir que si yo tengo una llave, solamente esa llave va a servir para abrir esa cerradura y se van a unir de esa manera. Y claro, la idea de producir una gran cantidad de anticuerpos significa que vamos a tener una gran cantidad de proteínas que se van a unir a partes específicas de los microorganismos. Y los diferencian a nivel específico, ¿no? Y esto justamente es, digamos, la base para generar algo que le llamamos la respuesta, el proceso de memoria del sistema inmunológico, ¿sale? Entonces, esto es importantísimo. Como ya les dije, se forman 2 tipos de células de memoria. Las células T y las células B tienen sus células de memoria, ¿sale? Y además, las células, los plasmocitos, las células B que están produciendo los anticuerpos, tienen periodos de vida muy prolongados. Y esto permite que me enfermo hoy, ¿no? Y si en 10 años me vuelvo a topar con ese bicho, no me enferme, porque ya tengo estas respuestas. Todo este proceso de producción de anticuerpos puede tardar una semana, una cosa así, ¿no? Pero una vez que ya tenemos, y esto pues digamos en términos de ventaja a los microorganismos, pues les da ventaja de una semana de tiempo, ¿no? Antes, o sea, digamos, otra vez con esta imagen que nos decía Ale de los ejércitos luchando, pues tienen una semana de ventaja, pero cuando llegan los misiles que son estos,
anticuerpos, pues ya no tiene, o sea, en principio no tendría, ya tendríamos como muy controlada nuestra infección, ¿no? Y entonces, esta es la base más importante para poder entender el proceso de memoria, ¿no? De memoria inmunológica. Y entonces, como ya reconocemos esos organismos, montamos muy rápido. Incluso ya hay anticuerpos circulando contra eso, ¿no? Y esa es la idea de las vacunas, hacer eso, ¿no? Muy Entonces, bien, profesora, perdón. Es que Isaías, quisieras preguntar algo por ahí. Bueno, es muy importante, quizá es una descripción demasiado específica y técnica, pero prácticamente estamos develando el secreto de la salud que ha permitido a la humanidad sobrevivir en los últimos años, porque todo este conocimiento de cómo funcionan las vacunas y cómo es que funciona el sistema inmune nos ha permitido a la humanidad ampliar su rango de vida. Y es que nos permite entender cómo funciona la medicina, cómo incide en todo este proceso bien lo ha descrito la maestra Durán, de guerra, de batalla que se libra dentro de nuestros cuerpos y procesos de memoria con los cuales pues hemos aprendido a sobrevivir como humanidad. Y es en lo que hemos tenido prisa este último año. así es. Así es. Alejandra, ¿quieres comentar algo? Sí, claro. Sí, nada más quería bueno, perdonen, tenía dos preguntas. Una era insistir en que ha sido, en lo largo de la humanidad ha sido muy reciente el descubrimiento de cómo funciona este sistema. Y dos, que precisamente esto que llamamos cáncer, que es una forma muy amplia, es una sobreacción de todo este sistema. Nada más preguntar si esto era correcto. El cáncer en realidad hace una cosa muy tramposa porque domestica a nuestros linfocitos que son los CD8, los otros linfocitos, ¿se acuerdan que les dije que habían CD4 más y CD8 más? Los domestica, les hace trampa y entonces en lugar de producir sus acciones citotóxicas, o sea, que van y matan, o sea, la idea es que estos linfocitos cuando entran en una célula tumoral, la atacan y la matan, ¿no? También tenemos un arsenal, bueno, tenemos los linfocitos tienen, todas nuestras células del sistema inmune tienen un arsenal químico muy importante, ¿no? Tienen desde enzimas que sirven para degradar, como las que tenemos en el estómago, parecidas, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, otras que producen peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, que nosotros le llamamos agua oxigenada. Y entonces, pues sabemos nosotros que sirve y también el cuerpo, ¿no? Entonces, pero el cáncer produce la comunicación celular es una cosa muy hermosa, muy compleja y dependiendo de cuánto haya de cada una de las señales químicas que la regulan, producen otras funciones. Y entonces aquí lo que vemos es que los linfocitos no solamente no atacan a las células de cáncer, sino que además promueven su crecimiento, ¿no? Entonces sí está, el cáncer es un tema muy, muy complicado, ¿no? Perfecto. Alejandra. Sí, es que justo lo que me llama la atención de lo que plantea Mari, justamente tiene que ver con la complejidad de los procesos que ocurren en nuestro cuerpo y cómo pues tendemos a verlos de forma aislada, ¿no? Para poder entender cierta clase de procesos, pero en realidad están ocurriendo de forma simultánea, de forma coordinada, ¿no? Entonces, esto que está explicando Mari tiene mucho más que ver con la respuesta del sistema en términos de inmunidad específica, pero también están ocurriendo procesos de inmunidad inespecífica y entonces es sumamente complejo entenderlo, ¿no? Digamos que en una sola toma es muy complicado poder dar cuenta de todo el proceso, ¿no? De cómo
de cómo el cuerpo responde, de cómo hay células específicas, de cómo tienen este camino, ¿no? Este recorrido por el cuerpo, pero además tienen una memoria que se guarda ya saben, ¿no? Todo esto que ya explicó Mari. Pero algo que decía Isaías y que es totalmente cierto, tiene que ver con que llegar a este nivel de conocimiento no fue cosa fácil. Es decir, la medicina como tal tenía ha tenido a lo largo de la historia un proceso de desarrollo y de, llamémoslo así, de marcos referenciales, de paradigmas de conocimiento que permiten que en un momento determinado la medicina opte por unas técnicas, opte por una perspectiva, una imagen de cómo la salud se cuida, y a lo largo del tiempo esto ha ido transformándose, ¿no? No de una forma progresiva y lineal, sino más bien de una manera de pronto un poco complicada, ¿no? Hay ocasiones en las que los discursos científicos han estado contrapuestos, ¿no? Los discursos que explicaban la salud o la enfermedad, etcétera, estuvieron contrapuestos y pues bueno, los desarrollos científicos técnicos han permitido que encontremos, bueno, pues, respuestas cada vez más acabadas, pero eso es importante decirlo, no definitivas. Y por eso la ciencia es bien interesante, ¿no? Porque no hay un planteamiento acabado de la realidad. Todo el tiempo hay como la necesidad de poner a prueba las hipótesis, incluso los descubrimientos dados, es necesario volver hacia ellos y reformularlos en caso de que sean erróneos o incorrectos o imprecisos. Y en ese sentido, pues sí, lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Con el desarrollo de las vacunas, es un conocimiento acumulado de muchos años, ¿no? Pero particularmente en términos de la ciencia moderna, pues lo que hemos visto sí es un desarrollo muy avanzado, ¿no? Y en ese sentido, yo les querría comentar algunas cuestiones en torno a la vacuna. Esto que ya decía Isaías es bien interesante. El cuerpo humano es muy efectivo, sin duda lo es, ¿no? Y entre mejor lo cuidemos, mejor responde, pero pues no solamente se trata de una serie de cuidados, sino pues de factores genéticos, de factores congénitos, etcétera. Entonces, aunque el sistema inmune es bastante efectivo y nos puede permitir defendernos bastante bien de algunas enfermedades, lo cierto es que sí podemos constatar a través de los hechos que los medicamentos y las vacunas y también las medidas de higiene han participado, por ejemplo, en el incremento en la edad de vida promedio de las personas. Si estamos hablando de que entre los siglos XVIII y XIX el promedio de vida daba, cuando teníamos mucha suerte, hasta los 41 años, eso nos habla mucho de cómo pues las ciencias han venido a poder facilitar o ampliar nuestra perspectiva de vida. Aunque claro, este dato siempre lo tendremos que ver en perspectiva de otros procesos históricos, como por ejemplo las guerras, las hambrunas, ¿no? Los procesos de invasión, de colonización, etcétera, y no solo las epidemias, ¿no? Pero antes de que existieran las vacunas, digámoslo así, ya había alguna clase de intuición acerca de que el contacto controlado con cierto material podía permitir que el cuerpo respondiera. Y entonces, antes de que la medicina moderna ocupara un lugar, los médicos premodernos lo que hacían era un proceso que se llamaba variolización y fue un método utilizado bastante durante el siglo XVIII particularmente y se utilizaba sobre todo para el tratamiento de la viruela, consistía sobre todo en poner a las personas en contacto con ropa, con objetos de personas que habían padecido viruela. También se realizaba haciendo incisiones, cortes en el cuerpo e introduciendo en el cuerpo las costras, de las lesiones de viruela en personas sanas o mojando incluso con la pus de las ronchas, así un poco, a otros pacientes, ¿no? Entonces, este tipo de práctica se utilizó bastante durante el siglo XVIII, justo cuando la viruela se convirtió en epidemia que se diseminó por toda Europa y que llegó a América y a África a través de los intercambios comerciales y de las prácticas de colonización. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que la gente se enfermaba de esto, pero de forma controlada. Pero eso no era una medida segura, confiable y todo el tiempo positiva, ¿no? Porque en este proceso llegaba a suceder que la gente se enfermaba muy gravemente, no solo de viruela, sino de otras cosas, ¿no? Entonces, en ese tiempo, en 1796, Edward Jenner, que era un médico y un científico inglés, observó particularmente que la gente que se dedicaba a la ganadería y a ordeñar vacas,
llegaba a contraer un tipo de enfermedad similar a la viruela. Y pues bueno, la conocían como viruela bovina y solía ser más benigna, ¿no? Es decir, sí les generaba ampollas, úlceras, etcétera, pero no era mortal, a diferencia de la viruela humana. Entonces, a Jenner se le ocurrió hacer un proceso de variolización con el hijo de uno de sus sirvientes, con el hijo de su jardinero, si mal no recuerdo. Entonces, lo que hizo él fue buscar una lesión de estas, de alguna de las mujeres que ordeñaba, quitó la costra y variolizó al niño, al hijo de esta persona que trabajaba con él. Entonces, efectivamente el niño presentó algunos síntomas, pero no fueron síntomas graves. Entonces, lo que descubrió de esta forma fue una manera de variolizar con el virus de las vacas y que resultó efectivo. Lo que hizo fue después, en un acto bastante cuestionable desde nuestra perspectiva hoy en día, ¿no? Donde bioéticamente sería absolutamente reprochable, poner a un niño en contacto con el virus de la viruela humana. Pero bueno, en ese momento lo que sucedió es que tuvo la suerte de encontrar que haberse infectado de eso le permitió al niño no contagiarse de viruela humana. Entonces, este es un primer paso muy importante para el desarrollo de lo que posteriormente se conoce, ¿no? Como ya propiamente vacunación. Otros investigadores a lo largo del tiempo, sobre todo entre los siglos XVIII y XIX, empezaron a aislar virus de enfermedades conocidas y ello dio pie a entender con mucha más claridad cómo funcionaban ciertas enfermedades asociadas a los microorganismos. Ya hacia el siglo XIX, otro científico que se llamaba Robert Koch logró identificar las bacterias de la tuberculosis y del cólera y pudo observar que las bacterias son capaces de vivir en el ambiente. Es decir, que no solamente estaban dentro del cuerpo de las personas, sino que tenían un tiempo de vida fuera de los cuerpos, ¿no? En los objetos, y ello dio lugar a que se propusiera la esterilización de los instrumentos quirúrgicos, en un proceso que de pronto tampoco fue tan fácil, ¿no? Como de, ay, claro, ya lo descubrimos y ahora costó mucho trabajo que las personas en la ciencia, que los médicos particularmente, entendieran la importancia de la limpieza de sus instrumentos y del lavado de manos, ¿no? Esto que hoy en día nos está salvando fue causal para que al médico que lo propuso le dijeran, no, tú no tienes ni idea de nada, ¿no? Entonces, bueno, bueno, un hito importante también en el desarrollo de las vacunas, pues lo sabemos a partir de Louis Pasteur, ¿no? Alrededor de los años de 1880 y hasta 1885, Pasteur fue un científico muy, muy conocido porque introdujo. Él era químico en realidad, pero pues bueno, él estaba, imagínense esta teoría de que los gérmenes estaban casi como inherentemente en las cosas, ¿no? Y había una generación espontánea de los microorganismos en las cosas, ¿no? Entonces, lo que Louis Pasteur encontró fue que si se sometía a los virus, a las bacterias, a altas temperaturas, pues estos morían, ¿no? O sea, se degradaban, se morían, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que desarrolla a partir de esto es este proceso que hoy conocemos como pasteurización y que prácticamente se utiliza en toda la industria alimenticia, pero de entrada fue utilizado para la producción de vinos. Entonces, le debemos mucho a Pasteur en ese sentido, pero sobre todo le debemos haber descubierto, junto con su ayudante, Charles Chamberlain, a través prácticamente de un accidente, la inoculación con virus desactivados. Y eso es muy importante para también entender el proceso de las vacunas hoy en día. Imagínense que Pasteur y Chamberlain se fueron un día de vacaciones y tenían un experimento que hacer con unos pollos. Entonces les iban a inyectar, los iban a inocular propiamente con cólera aviar. Entonces, pues bueno, esa era una enfermedad que afectaba mucho a la producción agrícola, ¿no? La producción del alimento de aquel entonces, ¿no? Entonces, ellos se van de vacaciones, dejan las cajitas allí con las muestras que iban a inocular, y cuando regresan, pues bueno, el ayudante así con la pena de que se le había olvidado hacer su trabajo, ¿no? Entonces, vio que los organismos seguían vivos, pero que estaban como medio, ya no estaban tan íntegros. Entonces, bueno, dijo, bueno, de todas maneras lo hago, los inyecto, ¿no? Y justo lo que sucedió es que este tipo de bacterias ya debilitadas, de todas maneras tuvieron una función. Los pollos desarrollaron una versión leve de la enfermedad y entonces por primera vez se desarrolló la versión
de laboratorio de un agente patógeno debilitado. Entonces, pues esto es lo que desarrolla Pasteur y que es súper importante para poder entender los procesos hoy en día con las vacunas. Un último ejemplo del gran legado que dejó Pasteur tiene que ver con la vacuna contra la rabia. Él ya estaba desarrollando una vacuna contra la rabia cuando, pues bueno, en su comunidad un niño se fue mordido por un perro rabioso, ¿no? Entonces, bueno, ese niño iba a morir, ¿no? La rabia es sin tratamiento una enfermedad mortal. Entonces, bueno, él siendo químico sabía que le iba a pasar algo grave, no era médico, sabía que podía meterse incluso en una bronca legal si intervenía. Sin embargo, bueno, consultó a sus compañeros, a otros médicos de su contexto, y pues decidió probar en el niño mordido con rabia la vacuna que estaba desarrollando y pues lo logró. El niño no desarrolló nunca los síntomas más graves de la enfermedad y se curó de la rabia. En síntesis, la historia del desarrollo de las vacunas se vincula con los avances científicos que permiten cambiar el enfoque de las enfermedades. Ello se puede constatar a través de cómo nuestra esperanza de vida ha mejorado en función de la introducción de vacunas y de tratamientos efectivos para prevenir enfermedades. Pero esto no hubiera sido posible también sin otra serie de desarrollos como el microscopio. Es decir, imagínense que hace 300 años o 200 años todavía había dudas acerca de que los microorganismos existían, ¿no? Lo pudimos constatar gracias al desarrollo científico-técnico que sumado a lo largo del tiempo nos ha permitido entender cada vez mejor el mundo de los microorganismos y también la forma en la que el cuerpo humano funciona y bueno, eso ya sin hablar de, por ejemplo, la codificación del genoma humano, etcétera, del ADN, en fin. Muy bien, gracias Alejandra. Creo que ese contexto histórico es fundamental para ir entendiendo el tema en cuestión. El tiempo, bueno, siempre en los programas es bastante caprichoso, pero tenemos 10 minutos para ir cerrando esta primera parte, decirle a nuestros escuchas que vamos a tener una segunda parte sobre este mismo tema, porque apenas estamos entrando precisamente al asunto de las vacunas. Yo quisiera dejarle parte de esta introducción, la doctora Durán, sobre la necesidad, ya nos explicó la profesora Alejandra, desde el punto de vista histórico, el proceso histórico que llevó a realizar las vacunas. Y dentro del proceso científico, cómo se da esta situación de crear las vacunas, que nos lo explique, y pasamos pues ya a las conclusiones de esta primera parte, por favor. El asunto de las vacunas ha sido muy complicado y yo pues, los invitaría a leer un libro clásico que se llama Cazadores de Microbios de Paul de Cruyff, no sé cómo se pronuncia la verdad, pero es un libro que nos explica desde Antonio Leeuwenhoek, cuando empieza con el desarrollo del microscopio y cómo la pesquisa ha sido tan complicada. Y yo creo que por supuesto hay muchas cosas que uno lo ve y dice, yo no sé si hubiera podido hacer ciencia en ese momento, la verdad, ¿no? Por cuestiones pues, que se hacían muchas cosas de vivisecciones y eso, y pues unos experimentos que ahorita no haríamos, ¿no? Como ya había mencionado Ale. Pero creo que es muy importante porque nos da un contexto, sobre todo en este sentido cuando nos preguntan, bueno, pues si la vacuna de fulanita ahorita se tardó 10 años y la otra vacuna se ha tardado tanto y la de el VIH todavía no la hemos podido hacer, etcétera. O sea, nos permite ir dándonos cuenta de lo complicado que es. Y me voy a permitir hacer decir una expresión que usamos mucho los biólogos, y es que, pues es que depende de la especie, ¿no? O sea, el problema es que para decidir qué tipo de vacunas, digamos que básicamente se utilizan vacunas con virus vivos, atenuados, que ya puede haber sido que les pongamos algún compuesto químico, que los hayamos sometido a calor, como menciona Ale en sus ejemplos, que tengamos vacunas con virus inactivados, vacunas recombinantes o que usamos solamente un trocito de las subunidades de las partículas, y otros que son vacunas para toxoides, ¿no? Entonces, digamos, esos 4 tipos, pero depende
de las características de los organismos. Miren, un problema, por ejemplo, con el VIH es que puede permanecer oculto al sistema inmune. Y si se oculta, si se oculta y el sistema no lo puede ver, entonces, claro, no hay forma de producir los anticuerpos mientras ya va avanzando la infección, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las complicaciones, ¿no? Por otro lado, hay que decir también que pues desde los años 80 y 90 del siglo pasado, ¿no? Estamos hablando de apenas hace unos 40 años, empezamos a tener unos avances científicos y tecnológicos impresionantes, y el desarrollo de la biotecnología ha sido fundamental para tener el avance que se tiene hoy. Por ejemplo, aparece el virus en China, este virus SARS-CoV-2 que produce la COVID-19. Tenemos noticias en diciembre de 2019 y para la primera mitad de 2020 ya teníamos la secuencia, ya conocíamos la estructura del virus, ya lo habíamos, o sea, me explico, y eso no lo hizo un laboratorio, sino el desarrollo de la biotecnología fue posible porque utilizamos herramientas que antes no se conocían como el Internet, ¿no? O sea, antes, en el siglo XVIII, pues teníamos que esperarnos a que hubiera la publicación y después, o sea, no había computadoras, o sea, tardaba en llegar la información que se producía en Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Imagínense, pues, bajar a otros a otros espacios. No sabíamos qué estaba ocurriendo en Rusia, o sea, me explico, o sea, no teníamos el nivel de globalización que tenemos ahora. Entonces, ahora esta posibilidad generó que mucha gente de la comunidad científica trabajara unida, de manera que hubiera apoyo internacional para hacer esto mucho más rápido. Claro que también hay otros factores, ¿no? Como los aspectos económicos, que pues tampoco hay que hacer como que no existen. Finalmente, pues las personas somos personas de nuestros tiempos, ¿no? Que quizás será un tema interesante de platicar, ¿no? Pero básicamente lo que hacemos es conocer al bicho, decidir cuáles son las mejores formas de atacarlo dependiendo de las características propias y de la característica de cómo se monta la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas son como las cosas importantes. No sé, Ale, si quieras comentar algo más de esto. Sí, adelante. Me tomo solo 2 minutos para tratar de cerrar esto y pues invitarlos a continuar escuchando lo que habrá que decir después al respecto de los mitos y las realidades de las vacunas. De entrada nos pareció muy importante tener un espacio de diálogo con ustedes y para la comunidad guasemita y pues otras personas que nos escuchen, porque sí es muy preocupante ver cómo los efectos de la desinformación generan dudas, generan incertidumbre y sobre todo generan que los posibles efectos positivos de una vacuna se vean mermados debido a la serie de información y de mitos que circundan en torno a pues la vacunación, incluso en torno a los efectos posibles, ¿no? de la vacuna en el cuerpo. Entonces era para nosotras muy importante tratar de hablarles acerca de cómo el cuerpo está allí participando todo el tiempo, cómo las vacunas son herramientas muy valiosas, muy importantes, que no surgen de la nada, ¿no? Que son el resultado de mucho conocimiento acumulado y cómo tenemos como universitarios y universitarios una responsabilidad por cuestionar justo esas creencias, esos falsos conocimientos que ponen en riesgo, y no es solamente en un sentido metafórico, sino en riesgo real a las poblaciones, sobre todo en este momento tan importante que efectivamente nos pone en la posibilidad de ir saliendo poco a poco de la pandemia a través de la vacuna, ¿no? Entonces, sí era muy importante situar algunas cosas que son de entrada como a lo mejor nociones, ¿no? Conceptos muy técnicos de pronto, o a lo mejor que nos suenan muy alejados de nuestra cotidianidad, pero que en realidad sí podemos dar cuenta de ellos, ¿no? A través
través de una explicación que nos permita entenderlos, comprenderlos y integrarlos como parte de nuestros saberes cotidianos, ¿no? Y que justifican por qué nos lavamos las manos, por qué la vacuna no es tampoco la única acción que se requiere para salir adelante de esta pandemia y por qué también nuestro cuerpo tiene que estar saludable para poder dar una respuesta inmune mucho más adecuada. Isaías, ¿algo más que quieras para las conclusiones decirnos, por favor? Pues me sumo al mensaje de certidumbre que nos da la vacuna ante, pues, esta situación tan difícil que estamos viviendo. Yo estoy muy agradecido con nuestras participantes porque nos ayudan a entender el difícil camino que ha seguido la humanidad y sobre todo la comunidad científica. Prácticamente es equiparable a la llegada de esta última nave a Marte, porque habla de la esperanza que tenemos los seres humanos para seguir sobreviviendo y para seguir enfrentando nuestro entorno. Entonces, tal como nos representa esta máquina en otro planeta, la llegada de las vacunas, la rapidez con la que la comunidad científica se ha puesto a trabajar en torno a la pandemia que estamos enfrentando, pues son mensajes de logros científicos. Y por eso es que quiero nada más insistir en este cierre, en que toda esta información la estamos dando para enfrentar todos estos mitos de la inmunidad comunitaria, de la poca eficacia de las vacunas, de los ingredientes con los cuales está hecha la vacuna y de los efectos secundarios que producirá esta vacuna. Más bien, sumarnos o documentar la fuerza que tiene este logro científico para llamar a la comunidad universitaria y a la comunidad que nos escucha a que se vacunen, a que participen de este que es un logro de la comunidad científica, pero también de la sociedad en general. Yo quiero solo agradecer, por un lado, invitar a nuestro público y reiterar la invitación a las profesoras Alejandra Rivera y a la profesora María Elena Durán para que pues hagamos otra charlas en cuarentena, porque sin duda nos quedamos apenas a la mitad en una parte sobre los mitos y verdades de las vacunas, desde la biología, bioética y biopolítica. Sin duda, esas aristas hay que entenderlas, hay que conocerlas, dada la complejidad del tema y que, bueno, pues siempre estemos en busca de la verdad comprobable desde el método científico, me parece. Les agradezco, muchas gracias. Se despide Eduardo Sánchez. Quédense en la señal de Radio UACM. Suena a tu ciudad.